Buenas, buenas jóvenes. Vamos a intentar una segunda sesión con esto de clases grabadas. Ok. Bueno, la última clase fue el teorema de Stokes. Vamos a platicar un poco del teorema de Stokes, pero en su versión general. ¿Sale? Pero primero voy a empezar con unos ejemplos de cómo ocupar el teorema de Stokes en su versión gráficas. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, pensemos en el campo vectorial F mayúscula de X, Y, Z con primer coordenada Y, con segunda coordenada Z coseno de Y, Z más X y como tercer coordenada Y coseno de Y, Z. Ese es un campo vectorial. Y entonces, para ver si este campo vectorial es un campo conservativo, pues lo que hay que calcular es su rotacional, ¿no? Aquí está la cuenta del cálculo del rotacional. Ustedes podrán corroborar que en efecto da cero. Aquí lo interesante es que por el resultado anterior, o el último que vimos, el campo se vuelve conservativo y por tanto debe de existir una función de R3 en R cuyo gradiente es F mayúscula. Pero en la prueba de ese resultado, de hecho se demostró cuál es una forma para encontrar F minúscula. Y ese seguía, pues, la regla de calcular esta integral, ¿no? La integral de 0 a x de f1 de t00, la integral de 0 a y de f2 de x t0 y la integral de 0 a z de f3 valuado en x, y, t. Entonces, por ejemplo, la integral de f1 de t00, voy a regresar, f1 era y. Entonces, esa valuada en este punto, pues es 0. Por eso ahí nos queda 0. La segunda, pues la tengo que evaluar en xt. Entonces, la segunda evaluada en xt, bueno, perdón, sí, xt0. Eso hace que este sea 0, y entonces solamente queda x. Por eso aquí está, la integral de 0 a y de x. La tercera la tengo que evaluar en x, y, t. Entonces, en x, y, t, x no aparece, y sí aparece, y en lugar de z, pues es y coseno de y por t. Y coseno de y por t. Entonces calculamos esta suma de integrales. La primera es 0, la segunda es xy y la tercera pues es constante. Esta integral respecto a t pues es seno de y z, si se dan cuenta. Entonces la función f minúscula queda determinada como xy más seno de y z, desde luego más alguna constante, ¿no? Pero pues esa es la regla para calcular una función cuyo gradiente es f mayúscula, ¿sale? Pero no solo eso, como esta función, acuérdate que se definía como la integral desde 0, 0, 0 hasta x, y, z de una curva que une esos dos puntos, pues la elección de esa curva puede ser variada. Y entonces recordarán que otra manera, pues es intercalar las funciones o el recorrido, perdón. Y entonces, por ejemplo, pasar primero del 0, 0, 0 al punto 0, 0, z, y eso hace que se mueva la tercera función. Y después, una vez que llegas a 0, 0, z, ir al punto 0, z, dejando fija la tercera coordenada y moviendo la segunda de 0 a y. Y una vez que llegas a 0, z, pues puedes ir a x, y, z moviendo la primera coordenada. Pero eso hace también que varíen estas funciones. Y entonces, ahora calculando estas nuevas integrales, por ejemplo, la integral de f3 valuada en 0, 0, t. f3 valuada en 0, 0, t, pues ese es 0. La integral de f2 valuada en 0, t, z. Entonces, en f2, x vale 0, y vale t y z vale z. Entonces, esta x desaparece, y vale t
y z vale z, entonces es z coseno de tz. Ahí está, z coseno de tz. Y la última sería f1 valuada en t y z, o sea que t es x, pero pues la primera función solo elige a la segunda coordenada que es y, entonces por eso es esta y. Y si resuelven esta suma de integrales, pues vuelve a aparecer seno de yz más xy, que no es de sorprenderse porque la integral no depende del camino que se elija, ¿no? Esa es la hipótesis. Una vez que sabes que el rotacional es cero, no importa el camino que elijas para conectar al punto 0, 0, 0 con el punto x, y, z, la integral sobre esta trayectoria de la función f mayúscula tiene que ser la misma, ¿sale? Entonces es como para que vean cómo aplicar el resultado. Ok. Un caso particular es cuando el campo vectorial tiene solo dos variables. Por ejemplo, si f mayúscula valuada en x, y tiene como funciones coordenadas p y q, ambas en las variables x y y, entonces hay que recordar que el rotacional, pensando a este como un campo vectorial en tres variables, pero donde la tercera función es cero, acuérdense que solamente tiene una componente que no es cero, que es la tercera. Y además esa componente es la parcial de q respecto a x menos la parcial de p respecto a y. Entonces, para que el rotacional sea cero, pues todo se reduce a ver que esta expresión es cero o bien que estas dos cosas son iguales, ¿no? Si ustedes han llevado variable compleja, pues les sonará esto como las ecuaciones de Riemann, ¿no? La condición de Riemann. Si no, pues a lo mejor funciones armónicas o algo así, en algún lado tal vez habrán escuchado de esta igualdad, cuando tienen una función en dos variables, que la parcial de q respecto a x coincida con la parcial de p respecto a y. Entonces, así como corolario lo podemos enunciar de la siguiente manera. Si tenemos un campo vectorial diferenciable en dos variables y además con funciones coordenadas p y q, entonces para que este campo vectorial sea el gradiente de una función de R2 en R, es necesario y suficiente que la parcial de q respecto a x coincida con la parcial de p respecto a y. ¿Sale? Por ejemplo, si tomamos a f mayúscula el campo vectorial, perdón, el campo vectorial con funciones coordenadas e a la xy y la otra e a la x más y. Entonces, para saber si este es un campo vectorial gradiente, calculamos la derivada de la segunda función respecto a x, la parcial de la segunda función respecto a x. Y esa es pues la parcial de e a la xy respecto a x, pero ese es e a la xy. Y la parcial de la primera función respecto a y, la parcial de e a la xy respecto a y, pues es x e a la xy. Y como estas dos expresiones son diferentes, entonces f no es un campo vectorial gradiente. ¿Sale? De otra manera, uno lo que tiene que hacer es suponer que sí y pues resolver una ecuación diferencial, pero no es el caso. O sea, está más sencillo. Fíjate si se cumple la condición de este corolario y si sí, pues procedes a calcular o a encontrar f minúscula y si no, pues no se puede. Por ejemplo, cuando tenemos la función f minúscula en xy con funciones coordenadas 2x coseno de y y la otra función coordenada menos x cuadrada seno de y. Entonces, en este caso, ¿quién es la parcial de esta segunda función respecto a x? Bueno, pues esa, si se dan cuenta, es menos 2x por el seno de y. Y la derivada de la primera función respecto a y, pues es 2x menos seno de y. Y como se da la igualdad, entonces en efecto es un campo vectorial gradiente, ¿sale? Entonces, ¿cómo encontramos a una función cuyo gradiente sea f mayúscula? Pues aplicamos la misma idea que en la demostración de tres variables, ¿no? Consideras una curva que una al punto 0, 0 con el punto xy, pero esa la puedes ir determinando por partes. O sea, por ejemplo, primero consíguete una función que una al punto 0, 0 con 0x. ¿Cómo? Pues con la función, perdón, en este caso lo hice con 0, 0 con 0y. ¿No? O sea, dejas la primera coordenada 0 y la segunda coordenada la mueves entre 0 y y. Esto conecta a 0, 0 con 0y.
Y la segunda función, una vez que ya llegaste allí en la segunda coordenada, ahora mueve la primera de 0 a x. Entonces, el recorrido de estas dos curvas conecta al punto 0, 0 con el punto xy. ¿Cómo se calcula f minúscula? Pues es la integral sobre estas dos curvas de esta función f mayúscula. Entonces, por ejemplo, con la primera coordenada es constante y es 0. O sea que la primera función, la primera integral, perdón, tiene como derivada en la primera coordenada de la curva 0, por eso no aparece en esta expresión. Solo tienes que componerla con la segunda. Y la segunda es, eh, creo que ya me pasé, espérenme, voy a regresar, acá está. La segunda es menos x cuadrada seno de y, pero x es 0. Por eso aquí te queda menos 0 al cuadrado el seno de t, ¿no? Pero esta va a ser 0. La segunda, esta función. En esta función y es constante y la primera es la que tiene derivada no 0. Entonces, cuando compones con f y después haces producto punto con la derivada de esta curva, solo va a quedar la primera coordenada, la primera función. La primera función valuada en t, y. La primera función valuada en t, y. Eso hace que quede 2t coseno de y. 2t coseno de y. Por la derivada de la primera coordenada, que en este caso es 1. Ahí está el 1, nomás que no está puesto, está implícito. ¿Con qué dominio? Con dominio de 0 a x. Entonces ya nada más integras de 0 a x la función 2t coseno de y respecto a t. Pero en este caso coseno de y es constante, entonces nada más es la integral de 2t, ¿no? De 0 a x. Y esta integral es x cuadrada. Entonces esta función, pues no es más que x cuadrada coseno de y más la constante c. Y uno puede verificar que en efecto la derivada, perdón, el gradiente de esta función, pues es lo que queríamos saber. ¿Quién es la derivada parcial de esta respecto a x? Pues es 2x coseno de y. Está 2x coseno de y. ¿Quién es la derivada parcial de esta respecto a y? Pues va a ser menos x cuadrada seno de y. Menos x cuadrada seno de y, en efecto. ¿Sale? Espero que quede más o menos claro el uso del teorema y sobre todo de la demostración del teorema de los campos conservativos. ¿Sale? A ver, pensemos en la curva alfa de t igual a e a la t menos 1 seno de pi sobre t, donde t se mueve entre 1 y 2. Entonces vamos a calcular la integral a lo largo de esta curva del campo vectorial 2x coseno de y menos x cuadrada seno de y, que es la que puse acá hace ratito. Es 2x coseno de y menos x cuadrada seno de y. Entonces, como esta función es el gradiente de otra, y además ya sabemos cuál es, entonces acuérdate que cuando tú sabes que esta función es el gradiente de otra, para calcular la integral sobre la trayectoria, basta que evalúes la función f minúscula en los extremos de la curva. O sea que evalúes f en alfa de 2 y le quites la evaluación de f en alfa de 1. Entonces calculamos cuánto es la función valuada en 2 y valuada en 1. Y eso hace que esta diferencia sea f de e seno de pi sobre 2 menos f de 1 seno de pi. Y si hacemos las cuentas con f minúscula, que ya lo habíamos calculado acá, aquí está, f minúscula, nada más haces el cálculo, lo que te queda es e al cuadrado coseno de 1 menos 1. Entonces, una opción es, fíjate que este ya es el gradiente de una función, y entonces aplicas el teorema que decía cómo calcular integrales a lo largo de curvas cuando lo que tienes aquí es el gradiente de una función. Es simplemente la evaluación de la función de la cual su gradiente coincide con el campo vectorial, valuada en los extremos y restándolo, ¿no? Esa es una opción, es como que la sencilla. Pero ya que esta función es un campo vectorial gradiente, entonces podemos ocupar el otro inciso del teorema de campos conservativos, y lo que dice es que realmente no necesitas conocer la curva sobre la cual vas a integrar. O sea, realmente la integral de esta función f
sobre esta curva alfa es la misma que si tú cambias por alguna otra, siempre y cuando inicien y terminen en el mismo punto. Fue uno de los incisos del teorema de campos conservativos. Entonces puedes intercambiar esta curva alfa por alguna otra que inicie y termine que inicie en el punto 1, 0, que es alfa de 1, y que termine en alfa de 2, que es E,1. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo vas de 1, 0 a E1? Pues lo puedes hacer, por ejemplo, con dos segmentos. Uno en donde dejes fija la segunda coordenada y entonces mueves desde 1 hasta E. Entonces, desde 1 hasta E dejando fija la segunda coordenada como 0. Y ya que llegas a que la primera coordenada es 0, pues simplemente conectas E0 con E1. Y entonces puedes otra vez hacer un doble camino y de manera lineal. Y este camino pues tiene como integral a lo largo de F la misma integral que a lo largo de alfa. ¿Sí? A ver si no estoy yendo muy rápido. Pero estoy ocupando ese inciso del teorema de campos conservativos que dice que una vez que tú sabes que un campo vectorial es un campo vectorial gradiente, entonces la integral a lo largo de una curva es independiente de la curva, solo tienes que saber cuáles son los extremos. En el sentido de que si tú tienes otra curva con los mismos extremos, sus integrales van a ser las mismas. ¿Sale? Entonces, la integral a lo largo de esta curva, pues puede intercambiarse por la integral sobre estos dos caminos. El primero que unes 1, 0 con E0, y ese es donde dejas fija la segunda coordenada y solo mueves la primera. Y luego con el camino que va de E0 a E1, en donde dejas fija la primera coordenada y la segunda la mueves de 0 a 1. Entonces, esa integral ya es más sencilla. Mira, la primera deja fija la segunda coordenada, entonces en la segunda va a ser 0. Por eso cuando calcules esta integral, la segunda va a ser 0, solamente va a ser la primera la que tiene derivada, no 0. Pero además, el dominio de esa parametrización va de 1 a E, y además la parametrización es t, 0. O sea que y vale 0 y x vale t. Entonces, y vale 0 y la primera coordenada vale t. Por eso la integral te queda la integral de 1 a e de 2t coseno de 0. Coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces te queda la integral de 1 a e de 2t. La segunda. En esta segunda trayectoria, la primera coordenada es fija y la segunda es la que se mueve. Eso significa que la derivada de la primera coordenada es 0. Entonces, en esa segunda integral, esta expresión no aparece porque la derivada de la primera coordenada va a ser 0, solo es la segunda. Pero además la derivada esa es 1, ¿no? Ok, ¿quién es la parametrización? Pues la parametrización es e, t. O sea que x vale e y y vale t. Por eso te queda la integral de 0 a 1 de menos e al cuadrado seno de t. Entonces calculas esta suma, estas integrales, y el resultado es e al cuadrado coseno de 1 menos 1, que es pues lo mismo que aparece acá. Tiene que ser lo mismo, ¿no? Porque las dos calculan la integral a lo largo de alfa. Lo que quiero decir con esto o ejemplificar es que ahora, una vez que sabes que un campo vectorial es un campo vectorial gradiente, tienes de dos sopas. O calculas primero la función f minúscula cuyo gradiente es f mayúscula y luego evalúas en los extremos para calcular el valor de la integral. O bien, si la curva es un poco compleja, pues la puedes intercambiar por alguna otra que inicie y termine en el mismo punto que alfa. Y este recorrido, pues si se das cuenta, lo puedes hacer de manera muy sencilla. Vas moviéndote sobre la primera coordenada, sobre la segunda, y si hubiera aquí una tercera coordenada, pues sobre la tercera. ¿Sí? Entonces, pues yo espero que no los haya hecho bolas. ¿Sale? Bueno, vamos a calcular por definición la integral a lo largo del círculo unitario de la función x, del campo vectorial x entre x cuadrada más y cuadrada, y en la segunda coordenada y entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sale? Entonces,
Así de manera directa por definición, pues tengo que parametrizar este círculo unitario. Voy a pensar que la parametrización la elijo en sentido positivo, o sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces puedes tomar la curva coseno de t, seno de t, donde t se mueve entre 0 y 1. Y entonces esta integral, pues se vuelve la integral de 0 a 2pi, y luego tengo que componer y multiplicar por las respectivas derivadas. Aquí es, perdón, lo dije mal, pero la primer coordenada de este campo vectorial es menos y entre x cuadrada más y cuadrada. Esa es la primera coordenada. Y la segunda es x entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sale? Sí, porque aquí está primero dy y luego dx. Pero bueno, no importa. Si hacemos la sustitución, entonces, por ejemplo, aquí x de y. Entonces sería x por la derivada de esta, pero la derivada de esta es coseno. Por eso queda coseno cuadrado. Cuando sustituyes esto, x cuadrada más y cuadrada, con estos valores, el resultado es 1, por eso no aparece. ¿Sale? Y luego de la segunda es algo parecido, sería menos seno de t por la derivada de la primera coordenada, que es menos seno de t, por eso queda más seno cuadrado de t. Y como la suma de estas dos es 1, pues la integral de 0 a 2pi de 1, pues es 2pi. O sea que esta integral resulta ser 2pi. ¿Sale? Y entonces, como la integral a lo largo de una curva cerrada no te queda cero, entonces este campo vectorial no es un campo vectorial gradiente. ¿Sí están de acuerdo? Porque el teorema de los campos conservativos te dice que para que la integral, perdón, para que algo sea un campo vectorial gradiente, la integral de este campo vectorial a lo largo de cualquier curva cerrada tendría que ser cero, pero en este caso dio 2pi. ¿Sale? Eso por un lado. Pero ahora, si este le llamamos P y al otro le llamamos Q, entonces tomamos es que aquí lo escribí mal, ¿verdad? Les dije que la primera coordenada debería ser menos y entre x cuadrada más y cuadrada, y la segunda es x entre x cuadrada más y cuadrada. Sí, entonces, una disculpa, aquí están intercambiados. Si tomamos a P de XY como menos Y entre X cuadrada más Y cuadrada y Q de XY como X entre X cuadrada más Y cuadrada, y calculamos la parcial de Q respecto a X, aquí está descrita, y la parcial de P respecto a Y, pueden verificar que estas dos son exactamente la misma. Son exactamente la misma. Eso significa que la parcial de Q respecto a X coincide con la parcial de P respecto a Y. Pero a ver, espérate, porque acá nos dijiste que cuando se daba la igualdad, el campo era un campo vectorial gradiente. Y luego acá dice que como la integral a lo largo de esta curva cerrada no te dio cero, no es un campo vectorial gradiente. Entonces, eso no es, ¿no? Porque por este lado dice, no va a ser porque no te quedó cero. Y por este otro lado te dice, pues sí va a ser porque se da la igualdad entre estas derivadas parciales. Entonces aquí le hacemos caso. Uy, complicado, ¿no? ¿Y qué está fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Como dicen en los videos estos tutoriales, ¿no? Si no quieres conocer la respuesta, puedes pausar el video en estos momentos y tratar de deducir qué es lo que está pasando y después regresar. Si no tienes paciencia, pues podemos continuar. Y la cosa es que en este ejemplo, si pensamos a este campo vectorial P, en la primera coordenada y en la segunda coordenada Q, este tiene un montón de puntos donde no es diferenciable. Ustedes pueden checar la forma que tienen estas funciones, y resulta que hay un montón de puntos donde no existe la derivada, ¿no? Y entonces, como hay una infinidad de puntos donde no es diferenciable, pues no le puedes aplicar el teorema de los campos conservativos, porque el teorema de los campos conservativos pedía a lo más una cantidad finita de puntos de discontinuidad.
¿Sale? No recuerdo si mencioné o si sí les dije en la clase pasada por dónde se ocupó eso de tener solo una cantidad finita de este puntos de discontinuidad. Habrían de revisarlo y ver en dónde se ocupó en el teorema de campos conservativos tener solo una cantidad finita de puntos de discontinuidad. Pero como esta tiene un montón, entonces no le puedes aplicar el resultado. Entonces no es que estemos mal. Sí se puede dar esta igualdad y aún así las funciones no ser, la función no ser un campo vectorial gradiente. Pero eso pasa dependiendo de los puntos de discontinuidad que tienen estas dos funciones. Entonces, otra tarea que les queda será ver en qué puntos este campo vectorial no es diferenciable. ¿Sale? Y se ve más o menos aquí, miren, o sea, cuando x es 0, pues les queda menos y entre y cuadrada. Y esa cosa, pues se ve que no es diferenciable, ¿o sí? ¿No? Te digo, puede ser, no lo sé. Piensen en qué puntos estas funciones no se vuelven diferenciables. Ok, para una superficie regular S, que no es necesariamente la gráfica de una función diferenciable de R2 en R, lo complicado de dar una versión del teorema de Stokes es definir la frontera de la superficie. ¿Sale? O sea, piensa en una superficie completa, que no es la gráfica de una función diferenciable, no necesariamente. Entonces, ¿qué será la frontera? Uno podría hacer algo parecido como lo hicimos con las gráficas, ¿no? O sea, puedes tomar una parametrización de una región simple en el plano hacia la superficie S y definir los puntos en la frontera de S como los puntos que son la imagen bajo la parametrización de la frontera del dominio. ¿Sale? Es decir, si tú llegas a parametrizar la frontera del dominio, digamos con la curva alfa, entonces compone esta curva alfa con la función phi y eso pareciera que te va a dar los puntos en la frontera de la superficie. Pero esto no es tan correcto. Por ejemplo, imagina que la superficie fuese una esfera. Entonces, no importa qué parametrización elijas, pues como que ningún punto de la esfera pareciera estar en la frontera de la esfera. De hecho, parece que la esfera no tiene frontera, ¿no? Entonces, no se puede definir así tan simple lo que es la frontera de una superficie que no es la gráfica de una función, porque puede ser una superficie cerrada que realmente ni siquiera tiene puntos en su frontera. Entonces, para dar una solución a esto, lo que pensamos es en una parametrización, digamos de una superficie, ese gorrito, parametrizamos la frontera y lo que sí podemos definir es la frontera de la imagen de esta parametrización. Ojo aquí, la diferencia es que esta imagen no estoy pensando que sea completamente ese gorrito, ¿sale? Y entonces los puntos en la imagen de la frontera del dominio, pues iban a ser frontera de la imagen. De hecho, algo que no pasa, por ejemplo, con la esfera es que puedas encontrar una sola parametrización que cubra completamente a la esfera. Y no lo hace porque cuando pedimos que la parametrización sea de una superficie regular, acuérdate que una condición es que el producto cruz del jacobiano, o no, ¿cómo se llama? El determinante jacobiano no es cero, pero eso hace que la función sea diferenciable con derivada no cero y por tanto tiene que ser inyectiva. Y entonces, de manera inyectiva, no puedes deformar un, un cuadrado, un disco en el plano que complete a toda la esfera. De manera inyectiva, no se puede. ¿Sale? Entonces, más bien lo que se trabaja es con cachos de superficies. O sea, si tú tienes una parametrización de un cacho de una superficie, a ese cacho sí le puedes definir frontera. Estas funciones, cuando son superficies regulares, tienen que ser inyectivas y entonces como que la frontera sí absorbe el concepto visual que quisiéramos tener de una frontera de una superficie. Vale, entonces, esta aclaración es nada más, los puntos en la frontera van a ser de una sola parametrización
pero no estoy diciendo que esos sean puntos en la frontera de la superficie total. ¿Sale? A ver si se entiende esa parte. Bueno, el teorema de Stokes queda así. Si tienes una superficie regular determinada solo por una parametrización, en donde solo ocupas una parametrización, en una región donde es aplicable el teorema de Green, si denotamos a la frontera de la superficie como la imagen bajo esta parametrización de la frontera de D, recorrida desde luego en sentido positivo, y elegimos a F un campo vectorial diferenciable, entonces la integral a lo largo de la frontera de la superficie se puede intercambiar por la integral de superficie de su rotacional. Y la prueba es igualita a la que se hace en superficies, ¿sale? No la voy a poner aquí porque el detalle técnico es probar que toda superficie localmente es la gráfica de una función diferenciable, ¿sale? Pero no lo vamos a hacer aquí. Pero el resultado es cierto. El resultado es cierto y aquí lo vamos a estar dejando y lo vamos a estar utilizando así. Bueno, como ejemplo, si tomamos una superficie, por ejemplo, que sea esta, que es como un globito, que se encuentra con base el círculo unitario. Entonces, del círculo unitario hacia arriba tenemos la superficie. Entonces, esa va a ser una porción de alguna esfera en el espacio, pero cortado con el plano XY, genera el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, esta superficie no contiene más puntos en el plano XY que los que se encuentren en la superficie. Esos son los que afortunadamente van a ser o van a formar la frontera de la superficie. Sí, o sea, sí existe una manera de parametrizar esto, pero no nos vamos a enfocar en eso. Podemos ocupar el teorema de Stokes para calcular la integral de superficie del rotacional de cualquier campo vectorial. Por ejemplo, aquí pensemos en el campo vectorial y menos x e a la xy. Entonces, si no supiéramos el teorema de Stokes, para calcular esta integral tendrías que pensar en una parametrización de S. Pero, pues usando el teorema de Stokes, lo que transforma esto es en la integral a lo largo de F, a lo largo de la frontera de la superficie. Y la frontera de la superficie, como es el círculo unitario en el plano XY, se puede parametrizar de manera sencilla como coseno de t, seno de t, 0. Elijo esta orientación porque es la orientación en sentido positivo, ¿sale? Y entonces esta integral se transforma en integral a lo largo de la curva alfa de este campo vectorial. Y esa pues ya es sencilla de calcular, nada más hay que hacer las cuentas y las sustituciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, como z es 0, fíjate, esta coordenada nada más va a ser 1. Las primeras dos, pues son, por ejemplo, cuando integres respecto a cuando haga la sustitución, aquí va a ser seno de t por la derivada de la primera coordenada, que es seno de t también. Bueno, con un signo menos. De la segunda va a ser menos coseno de t por la derivada de la segunda, que va a ser coseno de t. Y la tercera les dije que nada más era aquí 1, ¿no? Pero lo tienes que multiplicar por la derivada de esta función, pero esa es 0. Entonces, por eso nada más quedan menos seno y menos coseno al cuadrado, pero esto es menos 1, y por tanto la integral es menos 2pi. ¿Sale? O sea, el teorema de Stokes lo que te permite reducir es integrales de superficie de rotacionales de algunas funciones. ¿Cómo? Intercambiándolas por la integral de la función sobre su frontera. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ya les tocará hacer el apunte y ver si no estoy muy, si no lo estoy diciendo muy rápido. Ustedes disculpen. Solo para que tengan idea de dónde salen estos teoremas, el teorema de Stokes establece pues la relación que existe entre una integral de línea con una integral de superficie. Y este generaliza varios teoremas del cálculo vectorial, entre ellos el teorema de Green, ¿no? No lo hemos visto, pero el teorema de Green se puede probar a partir del teorema de Stokes. Este teorema se nombra así por George Gabriel Stokes.
Sin embargo, la primera formulación conocida de ese teorema fue realizada por William Thomson y aparece en una correspondencia que mantuvo Thomson con Stokes en una carta del 2 de julio de 1850. Entonces, este es de los resultados que, a pesar de que él no fue el que lo demostró, sino fue propuesto por esta persona, pues recibe el nombre de él porque él fue el que lo hizo famoso. Stokes puso este teorema como una pregunta de un examen para un premio en 1850 y eso pues dio como resultado que ahora lleve su nombre porque como que se le atribuye a él el que lo haya enunciado. El teorema de Green fue probado en 1828, varios años antes de este examen. Desde luego que fue publicado antes del teorema de Stokes. Y pues por eso no es de sorprenderse que para la demostración del teorema de Stokes, pues se use fuertemente el teorema de Green. De hecho, lo que se cree es que el teorema de Stokes surge como dentro de las aplicaciones que se le estuvieron dando al ya conocido en aquel entonces teorema de Green. ¿Sale? Esto solo para que se queden con un poco de fechas y de ideas de dónde salen estos teoremas. Y pues hasta aquí la segunda pequeña clase express. Cualquier cosa, no duden en contactarme con sus dudas ahí en el chat de WhatsApp y con toda confianza trataremos de responderla. Pues hasta aquí la segunda clase. Saludos, estimados.